importance of an institution. Vamos a discutir el tópico sobre la importancia de una institución. So before I begin the topic, I will give you two homeworks. Entonces, antes de comenzar el tópico, les voy a dar dos Homework. papeles, sí, tareas. First is to go and read the meaning of this song which we sang. Primero es que aprendan el significado de esta canción que cantamos. And second is to read the meaning of these initial prayers that I sang. Y segundo es aprender el significado de esta canción que les envié. Las oraciones que les envié, perdón. Mangala Charana prayers. The meaning. So, Entonces, one time there was Shrutakirti Prabhu who was personal servant of Srila Prabhupada. una vez Shrutakirti Prabhu, que era el sirviente personal de Srila Prabhupada, And he had heard that when Srila Prabhupada was staying in Vrindavan near Rupa Goswami Samadhi, y él escuchó que cuando Prabhupada estaba en Vrindavan, en el Samadhi de Rupa Goswami, in Radha Damodar temple, en el templo de Radha Damodar, once Rupa Goswami had given personal darshan to Srila Prabhupada. una vez Rupa Goswami le dio darshan personal a Prabhupada. But he wanted to confirm directly from Prabhupada. Pero él quería confirmarlo directamente de Prabhupada. So that was the evening time after giving Prabhupada his massage inside the mosquito net while massaging his feet. Entonces era la tarde, después de haberle dado masajes a Prabhupada, In a dentro very- del mosquito net, masajando sus pies. Personal, intimate setting. Había un medio ambiente íntimo, He asked this question to Prabhupada. y le hizo esa pregunta a Prabhupada. Is it true that Srila Rupa Goswami gave you darshan? ¿Es verdad que Srila Rupa Goswami te dio darshan? And Prabhupada with a wave of hand he said that's common knowledge. Y Prabhupada con su mano así dijo, eso es conocimiento común. Todo el mundo sabe eso. But he didn't speak anything further. Pero no habló nada más. So he continued. After many days passed by, Y después de que varios días pasaron, another occasion, en otra ocasión, he was again in a personal service of Srila Prabhupada in the evening. estaba también en el servicio personal de Prabhupada en la noche. And this was a moment where Prabhupada would talk a lot about his personal life, sharing many stories from his earlier days. Y eso es cuando Prabhupada estaba comentando muchas historias sobre su vida personal So de los thinking- años de antaño. Thinking that as a good opportunity, he again asked the same question. Entonces, pensando que era una buena oportunidad, le hizo la misma pregunta otra vez. Is it true that Srila Rupa Goswami gave you darshan, Srila Prabhupada? Dijo, ¿es verdad que Rupa Goswami te dio darshan, Prabhupada? That you do not require. Y él dijo, de eso no requieres, eso no requieres. So he got a little scared and he kept quiet. Entonces se asustó y se quedó callado. So then Srila Prabhupada departed back to the spiritual world. Entonces, Prabhupada partió del mundo espiritual, Many years passed by. muchos años pasaron. One day, Harishori Prabhu, I'm sorry, not Shrutakirti Prabhu, was visiting the temple of Radha Damodara. Entonces, Hari Sauri Prabhu, no Shrutakirti, estaba visitando el templo de Radha Damodar. No entendieron. No debes preguntar. No precisa de saber. It's something like none of your business. O pasatiempo. Él preguntó, ¿puede contarme sobre pasatiempos de Rupa Goswami? Prabhupada dijo, no es tu negocio. Entonces debe saber qué ocurrió, pero No, no, Prabhupada did not want to talk about it. no quería hablar de eso, Prabhupada dijo, no es de tu conveniencia. Okay. Continue. Entonces Hari Sauri Prabhu, cuando estaba visitando el templo de Radha Damodar, So there he met the son of the then temple head priest. entonces él se encontró con el hijo de que en aquel momento era el encargado del templo. Now he is the Mahant, the main priest. Ahora hoy en día es el Mahanta, el His name principal, is Gopal Shama Goswami. y su nombre es Gopal Sham Goswami. So this Gopal Sham Goswami, when he saw Harishori Prabhu coming in, he knew that he is a servant of Prabhupada.
Entonces cuando Gopal Shyam Goswami vio que Harisauri venía, He él came sabía to- que era el sirviente de Prabhupada. He came to Harishauri Prabhu and said, "You don't know who your Swami Maharaj was." Él fue corriendo a Harisauri y le dijo, tú no sabes quién es Srila Prabhupada, tu jefe. So grabbing hold of his hand, they went and sat inside the room of Prabhupada in Radha Damodar temple. Entonces le agarró la mano y lo llevó al templo de Radha Damodar. He said, "Tell me who Srila Prabhupada was." Dice, y ahora te voy a decir quién Srila Prabhupada era. So Gopal Shyam Goswami narrated an amazing story. Entonces Gopal Shyam Goswami narró una historia increíble. He said, "I was 7 years old when your Swami Maharaj was staying in our home Dice, in the temple. yo tenía 7 años cuando tu Swami Maharaj estaba aquí viviendo en el templo. One day, Prabhupada, he caught me stealing from the hundi of the deities." Entonces una vez Prabhupada me encontró robando del hundi de las deidades, de la caja de donación. So Prabhupada was like Sherlock Holmes, a detective. Prabhupada era como detective Sherlock Holmes. And he caught him red-handed and he asked him, "Why are you doing this? Don't you know stealing from the deities what will happen?" Entonces Prabhupada lo agarró y le dijo, ¿por qué haces eso? ¿No sabes que si robas de la deidad qué es lo que va a pasar? One has to become a worm in the stool for 60,000 lifetimes. Uno tiene que volverse un gusano en el excremento por 60,000 vidas. So he said, "Why are you doing this?" Dice, ¿por qué haces esto? He said, "I like to eat sweets from the Loi Bazaar." Dice, me gusta comer dulces del Loi Bazar. So a 7-year-old boy. Pequeño niño. So Prabhupada said, "If I make sweets for you, will you stop this habit?" Dice, si yo hago dulces para ti, ¿tú vas a parar con esto? And from that day onwards, Prabhupada started making special sweets and feeding him. Entonces desde ese momento Prabhupada comenzó a hacer dulces para él y And le dio de comer. the boy gave up his habit of stealing. Y el niño dejó su hábito de robar. So this boy had a very special relationship with Prabhupada. Entonces este niño tenía una relación muy especial con Prabhupada. So one day, his mother sent him to see. It was a very dark, dingy day with not so pleasant atmosphere. Entonces un día la mamá lo mandó al niño a ver, era un día medio nublado, oscuro, no era una atmósfera muy placentera. So his mother sent him regularly to ask Swami Maharaj if he needs something. Entonces su mamá lo enviaba regularmente a preguntarle si Swami Maharaj necesitaba algo, alguna cosa. So he went to Prabhupada's small room Entonces él fue a la pequeña habitación de Prabhupada and he saw Prabhupada was not at all healthy. He had severe fever, body ache, and he was not even able to get up. y vio que Prabhupada no estaba bien, que él tenía fiebre, que estaba sudando, que ni siquiera podía levantarse. He said, "My mother asked Swami Maharaj, do you need something?" Entonces le dijo, oh, Maharaj, ¿precisas algo? Prabhupada said, "No." Prabhupada dijo no. So the boy went back to his home. Entonces el niño fue de vuelta a su casa. That night, in the middle of the night, Esa noche, en la mitad de la noche, the house arrangement is such that there is only one door to come and go, and once it is locked, nobody can come inside. entonces el arreglo de esa casa es que solo hay una puerta para entrar y una vez que se cierra nadie puede entrar. And only the family and Prabhupada were on the property. Y solo la familia de Prabhupada estaban en la propiedad. So in the middle of the night, they heard some two people talking. Entonces a la noche se escucharon algunas personas hablando. So the boy's father got up. Entonces el padre del niño se levantó. He said, "Sound is coming from Swami Maharaj's room. Dice, alguien vino al el cuarto de Swami Maharaj. I will go and see." Voy a ver. So he went down. Entonces él bajó. To his great surprise, from Para the su small gran sorpresa. gap in the door, he could see some divine light coming out. Entonces él vio que de la endija de la puerta So he was había una luz divina que salía. About to go and knock, but somehow he resisted himself because he saw that two people are talking. Entonces él iba a ir a golpear, pero de alguna forma se resistió porque vio que dos personas estaban hablando. So he waited for some time and then he came back, knowing that everything is normal. He slept. Entonces esperó por un tiempo y regresó viendo que todo estaba normal y se durmió. Next day morning, the boy was sent by his mother again to see if Swami Maharaj needs something. Entonces el siguiente día de la mañana el niño fue enviado a Swami a ver si necesitaba alguna cosa. And when he went to see Srila Prabhupada, Y cuando va a ver a Srila Prabhupada, Prabhupada was sitting upright in a nice posture. Prabhupada estaba sentado en una postura muy He was linda. glowing with a smile. Él estaba sonriendo con una And he had gran a sonrisa. beautiful garland of fresh flowers around his neck. Y tenía una guirnalda hermosísima de flores frescas en su cuello. And it looked as if he was not at all sick. Y parecía que como si no estuviera enfermo.
The boy asked, "What happened, Swami Maharaj? How are you?" Y el niño le preguntó, ¿qué pasa, Maharaj? ¿Cómo estás? Prabhupada gave a smile and he told this boy, Prabhupada sonrió y le dijo a ese niño. "Yesterday Srila Rupa Goswami gave me darshan." Dijo, ayer Srila Rupa Goswami me dio darshan. And he told, I was telling Rupa Goswami that my Guru Maharaj gave me this instruction to go and spread this Krishna consciousness in the Western countries. Entonces yo le dije que mi Guru Maharaj me dio esta instrucción de ir a esparcir la conciencia de Krishna en los países occidentales. And feeling the weight of this instruction on my head, I am feeling very depressed. I'm incapable of executing this instruction. Y sintiendo el peso de la instrucción de mi maestro espiritual, me siento muy deprimido, sintiéndome incapaz de cumplir con esta instrucción. And in my unhappy condition, when I revealed my heart to Rupa Goswami, Y en mi condición de infelicidad, cuando le comenté a Rupa Goswami, he said to me, él me dijo, "You write these books escribe estos libros and you go to the Western y ve a countries. los países occidentales. We will take care of everything else." Vamos a encargarnos de todo lo demás. And that's how Prabhupada got his confidence back. Y así como Prabhupada recuperó su confidencia. And this story was narrated by Gopal Shyam Goswami to Havari Shauri Prabhu. Y esta historia fue narrada por Gopal Shyam Goswami a Harisauri Prabhu. Srila Prabhupada ki jai. So we should know whose followers we are. Entonces debemos saber de quiénes somos seguidores. We are proud to be Prabhupada Anuga. Estamos orgullosos de ser Prabhupadanugas. Prabhupada is Rupa Anuga Prabhupada es Rupanuga and we are Prabhupada Anuga. y somos Prabhupadanugas. It is said that grandfather is more merciful towards grandchildren. Se dice que el abuelo es más misericordioso con los nietos. So therefore, we have a very special opportunity. Por lo tanto, tenemos una oportunidad muy especial. Srila Prabhupada wanted us to be in ISKCON and reciprocate with ISKCON in a certain way. Srila Prabhupada quería que estemos en ISKCON y reciproquemos con ISKCON de una cierta forma. And he repeatedly stressed the importance of this institution. Y él repetidamente estresó la importancia de esta institución. He exactly knew what the parampara, the previous acharyas, wanted him to do. Él exactamente sabía que el parampara y los acharyas previos le pedían que In haga. fact, he had a direct instruction by Bhaktisiddhanta Saraswati to form a GBC and an institution. De hecho, tuvo una instrucción directa de Srila Bhaktisiddhanta Saraswati que forma un GBC e una institución. And to manage the affairs of the entire Krishna conscious society through collaborative decision making process. Y que manejara todos los asuntos de la sociedad internacional a través de una colaboración en visión. Can you distribute the printouts? So today we will see in our presentation what is institutionalization, Entonces hoy vamos a ver en nuestra presentación qué es advantages and institucionalización, disadvantages of it, las ventajas y desventajas de ello, why is it important, por qué es importante and especially how we should deal with our movement as an institution. y especialmente cómo debemos lidiar con nuestro movimiento como una institución. So I want Prabhu to read just the few first Slides. slides as it is. Entonces vamos a leer los primeros slides como son. Dice así. Definición de institución. Una sociedad u organización fundada con un propósito religioso, educativo, social o similar. Okay, next. Religion. Religión. Es un sistema cultural de conductas y prácticas, cosmovisiones, textos sagrados, lugares sagrados, ética y organización social que relacionan a la humanidad con lo que un antropólogo ha llamado un orden de existencia. So, next. Institucionalización. ¿Qué es? El proceso mediante el cual los comportamientos y las ideas se modelan, regulan y establecen dentro de una institución social. For example, we have this morning program. We have the idea that we have to practice the 64 items of devotional service. Por ejemplo, tenemos el programa de la mañana y tenemos la idea de practicar los 64 ítems del servicio devocional. We have established a regulated pattern or process to do it in the morning. Y hemos establecido un sistema
regulado de patrones para hacerlo en la mañana. Somewhere around 42 out of 64 items are executed if you just attend full morning program. Entonces 42 de los 64 son ejecutados y hicieron el programa de la mañana. Next. No, not Oh. behind. Second line. El desarrollo, ¿qué es? El desarrollo de una institución social alrededor de una idea particular o conjunto de ideas. So we have international society for Krishna consciousness. So we have the idea and then the society formed around that idea. Entonces tenemos sociedades internacionales de la conciencia de Krishna, tenemos la idea y luego formamos la idea, la institución formada en la idea, Krishna. Third, last line. El proceso por el cual una institución establecida incorpora una nueva idea o conjunto de comportamientos. Say tomorrow there is a requirement of what is our stand about gay marriages, or what is our stand about scientism that is spreading in society. Entonces, digamos que mañana nos preguntan, bueno, ¿qué opinamos sobre el casamiento gay? ¿O qué opinamos sobre el cienticismo? So there is a process, we have a GBC, there is a Shastric Advisory Council, and then there is a thorough thinking about these issues and decision being made. Entonces hay un proceso, tenemos el GBC, tenemos el cuerpo que da el cuerpo consejero chástrico y luego tenemos ese cuerpo se reúne, toma una decisión y la pasa. So basically the purpose is having a system of how to believe in God and how to engage with God. Entonces, últimamente tenemos un proceso que es cómo servir a Dios y cómo ocuparnos con Dios. So sometimes this institutionalization can become helping or hurting to the growth of individuals' Krishna consciousness. Entonces, a veces esta institucionalización puede ayudarnos o lastimarnos en cómo ejecutamos nuestra conciencia de Krishna. Just like Queen Kunti prays, Tvai me ananya vishaya matir madhupate sakrit ratim udvahata daddha gangai vaugham udanvati. O Krishna, may my consciousness flow towards you unrestrictedly, just as Ganga flows towards the ocean. Así como la reina Kunti ora, oh Krishna, por favor deja que mis pensamientos fluyan constantemente, así como el Ganges fluye al océano. So the river is either fostered, helped, or hampered in her flow towards the ocean by the banks. Entonces el río a veces se para tiene resistencias en su camino al océano por los bancos de arena. Similarly, institutionalization can greatly help people to become Krishna conscious. Sí, eso entendí. El anterior. I didn't got the The banks are norms, policies, systems. Okay, ahora entendí. Voy a explicar. El río tiene los lados del río. Márgenes que hacen que el río fluya directamente al océano. Similarmente, la institución tiene normas, procesos que hacen que siga su camino. Okay. Yeah, so institutionalization can sometimes help a person become very Krishna conscious because the systems are so designed that they help him to become God conscious. Entonces la institucionalización a veces ayudan a las personas porque los sistemas y procesos están bien definidos a volverse conscientes de Krishna. Just like if you are alone and practice our sadhana, then sometimes you don't get up in the morning. A veces que uno está solo practicando nuestro sadhana, no se levanta a la mañana temprano. But if you come in the association, in the institution, then every day we attend morning program. Entonces, pero si estamos en una asociación, en una institución, entonces todos los días nos levantamos a la mañana. Similarly, sometimes institutionalization can block the individual's flow towards spirituality. Similarmente, a veces la institucionalización bloca a las personas a que avancen espiritualmente. Next. No, go ahead. We did this. Yes. I'm just taking 5 points and I'll come back to this. Next. Okay. So why people don't like institutionalization of religion?
Entonces, ¿por qué a las personas no les gusta la institucionalización de la religión? Please read. 5 razones principales por las cuales las personas odian la religión institucionalizada. So sometimes, how we should dress, what we should eat. People like freedom. They don't want somebody to dictate. Entonces, a veces a la gente no le cómo vestir, no qué comer. A veces a la gente le gusta libertad, no le gusta que le dicten qué hacer. Next. Infringe en ciertos estilos de vida y elecciones de vida personal. So sometimes we see that in the name of God, people make ours and yours distinction. Entonces, a veces en el nombre de Dios las personas hacen distinciones de estos tuyos, estos míos. And they create animosity, hatred, wars. Y crean animosidad, problemas. Third, Reivindicando el monopolio de Dios. what happened? Lee la tercera. We are reading third point. Okay. Algunos religiosos están profundamente arraigados en la tradición y no evolucionarían en una sociedad progresiva. Like, Bhagavatam mentions that brahmachari should dress in tree bark. Entonces, así como el Bhagavatam dice que los brahmacharis se deben vestir en la corteza de los árboles. Fortunately, I am not dressed like that. Afortunadamente no estoy vestido así, Otherwise, we will run away from the class. o si no salían corriendo de la clase. So, we are evolving as the time, place, circumstance evolves. Estamos evolucionando como el tiempo y la circunstancia evolucionan. But some religions, they are very strict about this has to be done this way and they don't change. Y algunas religiones son muy estrictas, esto debe hacerse de esta forma y no cambian. And thus their customs, rituals become obsolete. Entonces sus costumbres y rituales se vuelven obsoletas. Fourth? Imponer No, la religion. la religión. La religión institucionalizada se ha utilizado para justificar el genocidio y la opresión. Yeah, sometimes religious leaders who become fanatic, they use their ideology, to really create damage to people. Entonces a veces la religión institucionalizada hace mucho destrozos para controlar a las personas y pueden crear muchos problemas. You will be shocked to know that amongst the names of dangerous cults, Deben saber que dentro de los nombres de cultos religiosos peligrosos, if you Google for it, si lo googlean, you will find ISKCON's name also comes Hare sometimes. uno va a encontrar el nombre de ISKCON ahí. One of the reasons for that is people think that we are brainwashing society or we don't have Una de las proper razones de philosophy. eso es que la gente piensa que nosotros le lavamos el cerebro a la gente. And sometimes some spiritual leaders, they create a very oppressive environment over their subordinates. Y algunos líderes espirituales crean un sistema muy opresivo sobre sus subordinados. So this is why people hate institutionalized religion. Por eso es que la gente odia la institucionalización de las religiones. Fifth, last. Quinta última. Imponer una agenda controversial que empodere a las personas dominantes, opresores en dicha religión. So like the Brahmanas did in the Vedic culture, after the Vedic culture fall away. Como los brahmanas hicieron durante la cultura védica después de que la cultura védica cayera. Or sometimes some priests in the higher orders of Christianity, they did for themselves getting more privileges and considering everyone else as non-entity. Y como algunos sacerdotes hicieron en la cristianidad que promulgaron leyes y situaciones para que ellos obtengan más poder. So these are the reasons why people don't like institutionalization. Y estas son las razones por las cuales la gente no le gusta la institucionalización. But still, Pero there are aún three así, reasons why people need institutionalization of religion that is good. hay tres razones por las cuales las personas necesitan Next. institucionalización y que son buenas. Hold. Question. Be afraid of a commitment into a institution can be also a reason to hate Tener institutionalization. miedo a la institución puede ser también una barrera para la institucionalización. Yeah, that can also be covered under the title of
it infringes on certain lifestyles and personal choices. Eso puede So I don't want to comment. marcado en que donde nos infringe nuestra vida personal y opiniones personales. Así que puede estar ahí enmarcado en ese punto. So these are top 5 reasons. There could be 108 reasons. Estas son las 5 razones principales, puede haber 108 razones. So, Prabhu. Yes, I remember a pastime in the book of your Guru Maharaj, Journey Home, about the devil. Yo recuerdo un pasatiempo en el libro de vuelta, de regreso a casa de Ranat Maharaj. You speak in Spanish. Okay. Que recordé un pasatiempo que tu Guru Maharaj Ranat Swami contaba en el libro de Journey Home, no me acuerdo, regreso, viaje a casa, acerca del demonio y una persona santa que iban caminando por un sendero. No sé si tú recuerdas el pasatiempo. Y que encuentran una joya en el camino. I remember. Okay, because I remember with this. It's so Yes. elusive, this instance. True. So sometimes there are people who are dangerous because they are trying to exploit others and they take shelter of theology. A veces hay personas que están en peligro porque ven peligro porque hay gente que quiere explotar a otros, entonces toman refugio en la teología. And if they become leaders in a spiritual organization, they create havoc. Y si se vuelven líderes en una organización espiritual, crean un montón de caos. Okay? So we will see there are 3 reasons people still need institutionalized religion, especially in Kali Yuga. Entonces vamos a ver 3 razones por las cuales las personas aún así precisan de institucionalización, incluso aún en Kali Yuga. Please read all of it. Por favor, lean todas estas. Sangha Saktika Kalau Yuge. Yuge. In Kali Yuga, the strength is in numbers. How many people come together and practice? En Kali Yuga la fuerza es el número, cuánta gente viene y practica. Una religión organizada puede actuar a escala global y tener influencia global. Es muy difícil vivir una vida solitaria. La gente necesita otras personas. Esto es tan cierto para las personas de fe como cualquiera. Una religión sin organización es especial en Kali Yuga. En especial en Kali Yuga tiende a permanecer como una creencia personal, a veces correcta, a veces errónea. Sin la organización, es propensa a interpretaciones locales y cismas. So, in this way, Kali Yuga is a very interesting age. Entonces, de esta forma, Kali Yuga es una era muy interesante. We say quarrel and hypocrisy are rampant everywhere. Decimos que hay riña e hipocresía en todos lados. So, if you stay in association, you quarrel. Entonces, si están en asociación, se van a pelear. You go out of association, you become a hypocrite. Si se van fuera de la asociación, se vuelven hipócritas. What to do? ¿Qué hacer? So, therefore, one has to learn how to be part of an institution properly. Por eso uno debe aprender cómo volverse parte de una institución en forma apropiada. Okay, so go next. So where did this institutionalization come in picture from the Vedic paradigm? ¿Dónde esta institucionalización viene del paradigma védico? So the Dharma Vyavastha, meaning the spiritual order of life, was ruling Shiksha Vyavastha, the educational system. Entonces el Dharma Vyavastha que viene de la Dharma Vyavastha, Spiritual order of life, entonces los órdenes espirituales de la vida, God's laws, las leyes de Dios they were ruling the educational system. estaban manejando el sistema educativo. And Shiksha Vyavastha, Systema Educational, was ruling Shasana Vyavastha, which is governance. Okay, y Shiksha Vyavastha, el sistema educativo, manejaba a Shiksha Vivasha, el sistema, la gobernación. You made some mistake. No. Shiksha Vivasha was ruling. Was ruling Shasan, governance. Yeah, Shashana. Okay. So, and the governance was ruling over economics of Y el the gobierno society. estaba manejando las economías de una sociedad.
Unfortunately, in Kali Yuga, the system is ulta, reverse. Desafortunadamente en Kali Yuga el sistema es opuesto. Economics is ruling over governance. La economía maneja los gobiernos Governance is ruling over educational system. y los gobiernos manejan el sistema educativo. And educational system is teaching adharma Y el sistema educativo enseña a Dharma to the students in the a los colleges and estudiantes en el universities. colegio.